La química en tu vida diaria. ¿Por qué es importante estudiar química? La química es la base de todas las ciencias. Se trata de una apasionante ciencia experimental que nos permite entender nuestro mundo y nos hace la vida más fácil. Está en nuestro día a día, en nuestros cuerpos, en casa, en el aire que respiramos, en los alimentos que comemos, el agua que bebemos, el jabón que usamos, en la naturaleza, en nuestras emociones, en cada segundo de nuestras vidas y literalmente en todos los objetos que vemos o tocamos. La química es una herramienta para la vida. Por ejemplo, el agua que usamos como un disolvente, el oxígeno que respiramos de la atmósfera, los artículos escolares de plástico, el jabón con poder emulsificante, los protectores solares que tienen el compuesto metilantraniliato debido a que posee características de absorción de los rayos ultravioletas, el cigarro que contiene nicotina, el color de frutas y verduras proporcionado por los carotenos, la adenosina que tiene una importante función en procesos bioquímicos tales como la transferencia de energía, el bicarbonato de sodio que se emplea en la elaboración del pan, la cafeína que encontramos en el café, el ácido propenil sulfénico que nos hace llorar cuando picamos cebolla, los medicamentos como los antibióticos. La química es una ciencia. ¿Y qué es ciencia? Es el conjunto particular de conocimientos y creencias que permite avanzar hacia la comprensión de los fenómenos naturales. Entonces la química es la ciencia que estudia las propiedades, composición y estructura de la materia. Relación con otras ciencias. La química se relaciona con diferentes ciencias como físico-química, arqueología, bioquímica, astroquímica y medicina. Ramas de la química. Química general se encarga de estudiar las sustancias, ya sean orgánicas o inorgánicas. Química descriptiva es la rama de la química que estudia las características, propiedades y composición de las sustancias, la forma en que éstas reaccionan con otras y sus formas de obtención. Esta a su vez se divide en dos partes. Química orgánica se encarga del estudio de composición, estructura y reacciones de los elementos inorgánicos y sus compuestos, y en química orgánica que estudia todas aquellas moléculas que contienen enlaces carbono-hidrógeno y las reacciones que se producen entre ellas. Todos esos compuestos están presentes en los seres vivos. Química analítica se dedica al estudio de la composición química de materiales, desarrollando y mejorando métodos e instrumentos con el fin de obtener información de la naturaleza química de la materia. Esta parte de la química se divide a su vez en química analítica cuantitativa y química analítica cualitativa. Química aplicada soluciona problemas de distintas áreas. Materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La química es la ciencia que estudia su naturaleza, composición y transformación. Por la importancia que tiene para el conocimiento de los fenómenos químicos, la materia está hecha de átomos y moléculas. Se divide en sustancias puras que comprenden elementos químicos y compuestos, y en mezclas homogéneas, conocidas también como disoluciones, y heterogéneas. Los elementos son sustancias puras, que no pueden descomponerse en otras sustancias más sencillas por ningún procedimiento. Están constituidos por átomos iguales de la misma naturaleza, por ejemplo, hidrógeno, carbono, oxígeno, calcio, fierro, etc. En la naturaleza existen más de 100 elementos químicos conocidos y se representan mediante su símbolo químico. Los compuestos son sustancias puras que están constituidas por dos o más elementos combinados en proporciones fijas. Los compuestos se pueden descomponer mediante procedimientos químicos en los elementos que los constituyen. Ejemplo, agua de fórmula H2O está constituida por los elementos hidrógeno y oxígeno y se puede descomponer en ellos mediante la acción de una corriente eléctrica, electrólisis. Los compuestos se representan mediante fórmulas químicas en las que se especifican los elementos que forman el compuesto y el número de átomos de cada uno de ellos que componen la molécula. Las mezclas se obtienen de la combinación de dos o más sustancias que pueden ser elementos o compuestos. En las mezclas no se establecen enlaces químicos entre los componentes de la mezcla. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas en las cuales todos sus componentes están distribuidos uniformemente. En otras palabras, en la mezcla hay una sola fase. Ejemplos: la limonada,
sal disuelta en agua, etc., a este tipo de mezcla se denomina solución o disolución. El acero de la defensa de un camión es una aleación de hierro y carbono y pequeñas trazas de otros elementos. Un fluido para encendedores es una mezcla de varios compuestos inflamables, butano, isobutano y propano. Las balas de plomo contienen trazas de impurezas tales como el bismuto y antimonio. El vino es una mezcla compleja que contiene muchos compuestos. Los mayoritarios son agua, etanol, glucosa y taninos. Las mezclas heterogéneas son aquellas en las que sus componentes no están distribuidos uniformemente en toda la mezcla, es decir, hay más de una fase. Cada una de ellas mantiene sus características. Ejemplos de este tipo de mezclas es el agua con el aceite, la arena disuelta en agua, etc. En ambos ejemplos se aprecia que por más que se intente disolver una sustancia en otra, siempre pasado un determinado tiempo, se separan y cada una mantiene sus características. Observa con atención la imagen y toma nota.